Estamos de nuevo. Bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos al Café, esta vez con un tema de mucho interés para el país, como es el tema minero, siempre vigente en nuestra historia, y contamos con la valiosa presencia de tres conocedores, muy conocedores del sector, como son José Pérez Cajías y Nigel Caspa, y los comentarios de Rolando Jordán. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión. Excelente, gracias. Ahora sí, Rolando, por favor, te cedemos el espacio. Tienes 10 minutos para hacer los comentarios y luego entramos pues al diálogo y al intercambio de preguntas. Rolando, tu micrófono. Gracias, Raúl. Muy buenas noches a todos los colegas que están presentes. Agradecido por la invitación para hacer el comentario de un trabajo que a mi juicio va a marcar un quiebre, tanto en la metodología como en el análisis del sector minero desde el punto de vista de la historiografía, como de los impactos que se ha tenido, los shocks macroeconómicos y políticos sobre los actores sociales. El más importante, son los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales. Esto es lo importante y novedoso de este trabajo, que invita obviamente a una gran reflexión. Ya José y Miquel han expuesto este marco teórico y metodológico y nos han mencionado que de la interrelación que existe entre las tendencias macroeconómicas y la producción minera. Esto está pues mediado, como ya dijeron, por el capital existente en la minería, por la tecnología y la infraestructura disponible. Sentamos con un impacto positivo en los precios en el mercado externo, un shock permanente, por ejemplo, positivo en el mercado externo. La capacidad de impacto en la producción va a estar obviamente mediada por la magnitud del capital, la tecnología en uso, lo más importante, la calidad de los recursos a nivel de reservas existentes. Pero lo más importante, como ya se ha mencionado, es el impacto que tienen estos cambios en los niveles de producción de las diferentes etapas históricas sobre el marco institucional en el cual se desenvuelve tanto la minería como los agentes económicos mineros. En este sentido, es muy llamativo y muy interesante ir con los autores sobre la forma como el impacto en la producción de cualquier shock macroeconómico o político va a venir influenciado por lo que se llama el poder político de jure, las reglas del juego y la legislación vigente, y el poder político de facto, que son los grupos de presión existentes en una sociedad y una economía, los empresarios a través del lobby tradicional y los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, pero además la política que van persiguiendo alrededor de ella. Obviamente la interrelación que existe entre estos intereses y este marco institucional en su interrelación nos van a permitir establecer un sistema de acuerdos que los llaman equilibrio institucional, que va a marcar, ¿no es cierto?, criterios para poder periodizar, hacer una división periódica de la historia de la economía minera. Yo quiero poner énfasis en un aspecto muy particular, aceptando que es muy interesante esta perspectiva. Ellos mencionan 7 equilibrios institucionales que resultan obviamente de la interacción del poder de estos grupos, tanto empresarios, trabajadores, como, ¿no es cierto?, las reglas del juego vigentes. Dentro de los 7 equilibrios institucionales mencionan uno que a mi juicio es muy importante, el quinto, que va desde 1964 hasta el final del modelo económico de la Revolución Nacional, es decir, 1985. Aplicando este criterio, yo veo que quizás en la perspectiva de análisis global en un periodo tan largo, se ha perdido, por ejemplo, un
periodo que está dentro de esta fase, que es el periodo que va de 1963 a 1968. Permítame compartir un gráfico donde, evidentemente, desde una perspectiva metodológica y teórica distinta, yo hago el análisis de la historia de la economía minera. ¿No es cierto? Lo que yo hago es analizar a la historia económica de la minería como la pugna por la participación en las rentas mineras, y esta pugna obviamente está relacionada con el concepto de renta que se aplica, que no es otro que aquel que corresponde a los ingresos extraordinarios que solo pueden obtenerse en los periodos o en las fases expansivas del ciclo minero. Es verdad que es posible, ¿no es cierto?, generar rentas adicionales mediante tecnologías que ayudan a bajar los costos. Pero en la perspectiva de largo plazo de la minería, particularmente desde 1930, la tendencia en la minería por la escasez de inversiones que ya han mencionado los autores se caracteriza por una tendencia casi inexorable de los rendimientos naturales decrecientes que no ha podido ser contrarrestado por inversiones. Por el hecho de que la ausencia de inversiones en exploración también ha impedido que se descubran nuevos yacimientos, excepto, ¿no es cierto?, en la última crisis que va desde 1985 hasta el 2005. En este sentido, me gustaría compartir en pantalla este gráfico que muestra el crecimiento promedio económico y de la minería en los modelos que han estado vigentes desde 1963 hasta nuestros días. Fíjense ustedes, si ampliamos el gráfico, aquí tenemos las tasas promedio de crecimiento del PIB de Bolivia en lo que yo denomino los modelos que han estado vigentes. El modelo, ¿no es cierto?, primero, precisamente nos muestra el crecimiento de la economía boliviana en el periodo 1963-68. Y vaya sorpresa, vean ustedes, que comparado con el modelo del MAS, que está en morado, el modelo del periodo liberal, que va de 1985 hasta el 2005, y también con relación al modelo de la Revolución Nacional, es el más alto. Y no solamente es el más alto, sino que este crecimiento altísimo de 6,44% que se da entre 1963 y 68 está respaldado por un alto dinamismo de la minería, del crecimiento del PIB minero. Y esto está obviamente relacionado con la minería, ¿no es cierto?, del estaño, pero el factor más importante no está acá, perdón, que quiero mostrarles acá es la función compartir. Vamos a ver, espero que tengan un poco de paciencia, por favor. Lo voy a mostrar básicamente que este alto crecimiento del PIB boliviano está basado en un crecimiento mucho mayor del PIB minero, en un periodo crítico que es del 63 al 68. ¿Cómo se realizan los acuerdos institucionales y el equilibrio institucional en este periodo? Retomando para Comibol el principio de la racionalidad empresarial, ¿no?, maximizar ganancias, pero haciendo profundas transformaciones internas a costa, ¿no es cierto?, de dejar de lado la participación de uno de los actores más importantes, que son los trabajadores. No se olviden que en este periodo se produce la aplicación de las recomendaciones del Plan Triangular, que permiten, ¿no es cierto?, reponer el capital de trabajo de la Comibol. Además, sugerencias orientadas a racionalizar el empleo, que genera un proceso de migración de la minería hacia el oriente, hacia el norte de La Paz y Chapare. Y lo más importante, a racionalizar las políticas de empleo en la minería y más aún, a racionalizar la política salarial, que hasta entonces estaba relacionado, los salarios estaban relacionados a la asistencia de los trabajadores, y a partir del 66 al 68 se vinculan a la productividad de los trabajadores. No debe sorprender, por tanto, que en este periodo 63-68, no solamente que crece
el PIB minero a un 8,3%, sino que la Comibol es rentable, genera utilidades. Y algo mucho más importante, se genera un grupo de administración de la Comibol muy selecto que está orientado básicamente por la racionalidad empresarial, maximizar ganancias. Lamentablemente no hay continuidad en este proceso, porque a partir de 1969 vuelven, ¿no es cierto?, las viejas reivindicaciones sindicales orientadas a saldar la deuda social, reincorporar trabajadores despedidos, ir al incremento salarial, independientemente, ¿no es cierto?, de la situación económica y financiera de la empresa estatal. Por tanto, este corto periodo es muy importante para analizar justamente un hecho que llama la atención. ¿Por qué la racionalidad empresarial de Comibol como empresa puede generar utilidades, pero a costa de marginar y dejar de lado, ¿no es cierto?, uno de los elementos centrales, como son los trabajadores a través de la relación? Se debe al maximalismo, ¿no es cierto?, a las presiones políticas del sindicalismo que buscan, ¿no es cierto?, lograr objetivos de corto plazo, perdiendo la perspectiva de largo plazo. En todo caso, a partir de 1960 y 70, ya entramos, ¿no es cierto?, a la vieja dinámica del año 52 al 62, donde Comibol se contrata a trabajadores y, obviamente, tenemos un escenario, aunque con precios al alza en la década de los 70, vemos con mucha claridad que los rendimientos naturales decrecientes se imponen a la tendencia al alza en los precios que se da de 1970 hasta 1980. Yo llamo la atención sobre este hecho porque si analizamos el tema a nivel de inflación, la inflación en este periodo de 63 a 68 es muy baja, es muy parecida a la que se logró después de aplicar el ajuste estructural de 1985 y quizás un poco más baja. Hay logros importantes y vale la pena analizar este periodo para sacar lecciones hacia adelante. Es decir, esto nos demuestra que no porque sea una empresa estatal no va a generar utilidades. Todo depende del nivel de interrelación, de negociación entre el sector empresarial público, los políticos y las organizaciones sindicales. Desarmar esa desigualdad que apunta a destruir a la empresa y aquella que apunta a rehabilitar. Bueno, esto por una parte que quiero mencionar, donde evidentemente hay una oferta muy interesante para poder aplicar la metodología de Pérez Cajías y de Caspa. El otro aspecto que quiero llamar la atención es que en la aplicación de esta metodología se deja de lado, por ejemplo, algo que es muy importante a partir de ese cambio político importante que es la nacionalización de 1952 y que termina en 1985, que es el aporte de la minería al proceso de diversificación de la producción hacia el oriente, el aporte que hace Comibol a este proceso. El análisis de las rentas quizás permite, ¿no es cierto?, ver no solamente el proceso de generación de rentas, sino su destino, hacia dónde van. Y dentro de esto, el proceso de distribución de los beneficios se da, por ejemplo, en esta fase, en el periodo primero, de una manera no organizada, en el periodo 1952-63, a través de la descapitalización de la Comibol con la vigencia de tipos de cambio múltiples y la generación de divisas baratas que ayudan, ¿no es cierto?, a abaratar las inversiones de capital en el Oriente, indudablemente, y los costos de producción de origen importado, ¿no es cierto?, en estas actividades nuevas. Esto que es tan importante, el rol que ha jugado la minería y Comibol en el proceso de diversificación, es algo que no veo en el trabajo, que creo que se debe tomar. Básicamente creo que mi tiempo se ha acabado. Estos dos aspectos quería yo mencionar y dejo para las preguntas que me presentas. Gracias.